empezar con lo de física. La consigna que elegí es la 8, que dice: un tren que se desplaza a 70 km por hora, ¿qué distancia recorre en 8 horas? Los datos que tenemos son 70 km por hora, que vendría a ser la velocidad, y 8 horas, que es el tiempo. Y bueno, ahí están escritos los datos. Y la incógnita que tendremos que encontrar es X o espacio. Bueno, acá la fórmula que encontré para calcularlo es velocidad igual espacio sobre tiempo. Despejamos X, tiempo que estaba dividiendo pasa multiplicando. Después reemplazamos con los datos que teníamos arriba. 70 km por hora vendría a ser la velocidad y 8 horas el tiempo. Acá simplificamos las unidades de tiempo porque una está multiplicando y otra dividiendo, y nos quedarían kilómetros, que vendría a ser lo que corresponde a la unidad de espacio. Entonces nos queda 70 por 8, nos da 560 y kilómetros. Entonces la respuesta sería: la distancia recorrida por el tren en 8 horas es de 560 kilómetros. Bueno, ahora vamos a ver el gráfico, que primero hice la tabla de valores, y del lado izquierdo tiene el tiempo y del lado derecho el espacio. Entonces, por ejemplo, si calculas una hora, ¿qué distancia recorre? Usando la fórmula que vimos antes de X igual B por T, vemos que nos da 70 kilómetros. Entonces después 2 horas 140 y 3 horas 210 y 8 horas 560. Entonces después estos datos lo pasamos al gráfico, y bueno, en el gráfico acá tenemos una línea horizontal que es el tiempo y una línea vertical que es el espacio. Una hora, por ejemplo, tenés que subir con línea cortada y hasta que dé con un número de la línea de espacio. Entonces ese punto que nos dio es la distancia que recorre en una hora. Entonces después seguís con 2 horas, subís 140, después 3 horas 210 y 4 horas 280, y bueno, después finalmente el 8 560. Y bueno, y por último tenés que unir todos los puntos con una línea, y esa línea que te queda es el gráfico que buscábamos de, bueno, la distancia en función del tiempo. Bueno, ahora vamos a ver el gráfico de la velocidad. Primero, igual que antes, hacemos la tabla de valores. Del lado izquierdo está el tiempo en horas y del lado derecho la velocidad en kilómetros sobre hora. Después, por ejemplo, una hora, la velocidad va a ser 70 kilómetros sobre hora. Entonces después, como la velocidad es constante, en 2 horas la velocidad va a seguir siendo la misma, 70. Después en 3 horas, 70 igual. Y después así, en 8 va a ser 70 igual. Y así va a seguir. Entonces después vamos al gráfico, y el eje horizontal en este caso es tiempo en hora, y el vertical es velocidad en kilómetros sobre hora. Entonces acá, por ejemplo, 1 subimos con línea entrecortada, y cuando se cruce con 70 vamos a marcar un puntito. Después en el 2, cuando se cruce con 70 igual, subimos, marcamos un puntito. Después en el 3 igual, después así seguimos, después en el 8 igual. Y si trazás una línea entre los puntitos, para unir los puntitos, te va a quedar una línea recta paralela al eje X. Y bueno, es 70 kilómetros sobre hora. Ahora vamos a ver el gráfico de la aceleración. Y bueno, como siempre, la tabla de valores la hacemos. Del lado izquierdo está el tiempo en horas, y del lado derecho la aceleración, que se mide en kilómetros sobre hora al cuadrado. Como vimos que la velocidad es constante, se puede decir que no hay aceleración. Entonces ponele, para una hora la aceleración va a ser 0. Para 2 horas la aceleración va a seguir siendo 0. Para 3 horas 0. Y bueno, así hasta 8 va a seguir siendo 0. Y bueno, así siempre. Entonces, después pasamos al gráfico, y el eje horizontal es tiempo y el eje vertical es aceleración. Entonces, como la aceleración es 0, ponele una hora, vamos a hacer un puntito, ni siquiera vamos a tener que subir, vamos a tener que hacer el puntito en el mismo eje donde están los tiempos. Entonces vamos a hacer un puntito y va a dar que es 0. Entonces después 2, 0, 3, 0. Y bueno, así 8, 0. Y después si unimos los puntitos nos va a quedar una línea recta sobre el eje de los tiempos, que va a significar que la aceleración siempre va a ser 0. Y bueno, eso sería todo.